No ha sido fácil conseguir este encuentro. En primer lugar, porque Elena Odriozola, una autora, una ilustradora que conocéis mucho y que admiramos muchos, odia hacer intervenciones públicas. Ella dice que ya se expresa a través de su ilustración muy bien y en eso tiene toda la razón, pero a nosotros nos apetecía además escucharla, conocer sus reflexiones. Entonces, yo le agradezco muy especialmente el esfuerzo que está haciendo estos días, tanto para participar en el Congreso como para soportar a los medios de comunicación, que creo que, que no le apetece demasiado. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial por esa joya, esas joyas, esa serie que nos ha cedido para la exposición Ilustramundos, que es además una primicia de un libro que se publicará dentro de algunos meses, La Celestina. Para nosotros es un placer contar con esa, no solo con esa joya de la ilustración, sino también con la presencia de Elena. De la mano de Elena y con Elena está un amigo de todos nosotros, pero un amigo muy especial de Elena, que es Gustavo Puerta Leise, que también lo conocéis muy bien, es un gran experto en ilustración y en literatura infantil y juvenil en general. Sus apreciaciones, su lectura es siempre muy interesante. En este caso, el formato que hemos elegido es una variante también un poco para darle un poco de diversidad a las propuestas. Va a ser una especie de entrevista pública en la cual Elena va a hablar de su obra a través de las preguntas, de las aportaciones, de las reflexiones que Gustavo vaya introduciendo. Además, en este caso, se da la circunstancia de que Gustavo y Elena llevan tiempo, 2 años, ¿verdad?, trabajando conjuntamente en un libro que van a hacer entre los dos. Con lo cual ahí también hay un punto de encuentro interesante que estoy seguro de que saldrá en la entrevista y que es ese juego, no siempre posible, lamentablemente, pero muy interesante, entre autor e ilustradora, ¿no?, en este caso. Entonces, muchas gracias y vamos a dibujar a Elena Odriozola. Sí. Bueno, eguerdion, eta mila esker hemen egoteagatik, eta batez ere Joseri gonbidatzeagatik. Ahora traduzco que sobre todo muchas gracias a ti, José, por haberte empeñado, porque de primeras te dije que no, más que nada porque no veía relación de mi trabajo con lo que me proponías. Yo me quedo ciega con estas cosas y no... Que me alegro mucho de este preciso instante, no me alegro mucho porque estoy muy nerviosa, yo creo que se me nota, pero que bueno, que luego cuando vaya ya... Espero. No sé. Buenos días. También dar las gracias a José. Y a Gustavo por haberme acompañado. Y la verdad que es una maravilla para mí estar en Santiago, pero hoy de quien vamos a hablar es de Elena. Un poco el formato que hemos escogido hacer es el formato de la entrevista. A mí la entrevista es un género que me interesa muchísimo desde el punto de vista del entrevistador, y yo creo que dentro de la misma palabra entrevista hay una connotación, un significado, un sentido que es un poco lo que trataré de conseguir, si Elena me lo permite y si Elena se entusiasma, que es el hecho de el vernos, el cómo la mirada que yo puedo tener sobre Elena puede permitirle a ustedes ver cómo Elena ve el mundo. Y esa significación para mí esencial de lo que es la entrevista es lo que muchas veces no sucede cuando, por ejemplo, el entrevistador es más importante destacar sobre el entrevistado, o cuando, por ejemplo, no hay la química entre entrevistador y entrevistado. En este caso, yo creo que Elena va a salir estupendo. Y creo que para mí realmente es una suerte
poder contar con esta oportunidad para que Elena nos cuente cómo ve las cosas. Último elemento previo, yo no sé si esto está bien o está mal. Nosotros hemos trabajado en un formato de entrevista que no es el habitual, que es el formato en el cual hay preguntas que vienen ya preestablecidas, sobre todo porque Elena desarrolló un material gráfico específicamente para esta sesión. Y también hay otras preguntas que van a salir dentro de la tertulia. En este sentido, a final de la charla haremos un examen evaluándolos para que ustedes identifiquen cuáles fueron las preguntas preparadas y cuáles no. Y entre las preguntas preparadas, porque esta sí está preparada, la primera pregunta que yo le hago a Elena es ¿por qué no te gustan las entrevistas? Pues porque no me gusta exponerme. No me gusta, soy muy crítica conmigo misma y entonces siempre... No, se oye, ¿no? Sí, sí me lo como casi. Vale. Y soy muy crítica conmigo, con lo que digo, siempre me saco los defectos y cuando cuando me preguntó esto y pensé en esto, también pensé que cuando tú dibujas te expones, al final tú ves lo que está ahí, pero yo no lo veo de ese modo, no sé, o no me cuesta o no... Bueno, no sé si he contestado, pero más o menos eso es. Sí. ¿Y qué te interesan las entrevistas? ¿Qué te interesan las entrevistas cuando, digamos, no solamente cuando a ti te hacen una entrevista, sino cuando tú lees entrevistas a otras personas? ¿Qué puede interesarte de eso? Esta no estaba preparada. Se nota porque no sé qué decir. No sé, me cuenten cosas personales. O que no vea solo el oficio, que vea otras cosas. Puede ser, no sé si. Bien. Eso. Hay una cosa que cuando nosotros hablamos acerca de venir a esto, e incluso cuando en otras oportunidades has tenido encuentros con el público, sueles decir que no entiendes cómo a otra persona le interesa escucharte, cuando sí, en cierta medida tu forma de expresión es la ilustración, no el hablar. Sin embargo, también me da la sensación un poco, cuando te he visto en estas oportunidades que has tenido que hacer esto, que hay cosas de ti que hayas después de las entrevistas. ¿Es así? ¿Hay cosas de ti que tú descubres en el proceso de hacer entrevistas? Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la que además esto hace 2 años aquí, dando una charla, cuando la preparé, puedo decir que tú que me ayudaste tú bastante. Me obligué a pensar en por qué hacía determinadas cosas, que muchas veces a mí no me gusta hacer eso, o me doy cuenta después, y ahí sí que vi muchas cosas que yo no las había pensado. O cuando alguien me dice algo sobre mi trabajo, digo, pues mira, sí, igual no es así, igual lo ve esa persona y no tiene nada que ver con lo que yo he querido hacer o con lo que yo he hecho, pero sí he contestado la pregunta. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que hemos descubierto con tu trabajo es que Elena tiene una pequeña empresa que son confecciones Odriozola. Sí. ¿Qué significan para ti los trajes y la ropa? También es un poco la identidad, ¿no? Lo que uno se pone al final dice mucho de la persona. Y aunque yo creo que no soy consciente cuando las hago, porque hago lo que me sale y que tengo que hacer, yo creo que significa eso, un poco. Hay una moda básica a ella. ¿Qué definiría esta moda básica a ella? Pues que es muy básica, así, simplificando. Entonces, al final es un mismo vestido, sin mangas, con manga 3/4, con manga corta y muy, muy simple, muy simple. Con el falda y camiseta es más o menos lo mismo, pero partido, así, en 2. Y eso es más o menos. Sin embargo, también podríamos pensar que ya con el simple vestido uno identifica tu estilo, claro, o tu personaje. Pero yo eso no lo veo. ¿No lo ves? No, porque soy yo la que los hace. Entonces, a mí es lo normal, es mi forma de vestir también, entonces es lo que yo hago ahí. Entonces, yo me parece que pongo algo básico, pienso que en general los vestidos son así, porque es mi forma de ver los vestidos, o la ropa. Si digo vestidos porque hago mucho más mujeres que hombres, así, y bueno. Yo para la ocasión me puse una camisa de la factoría de Elena Odriozola
de mi taller directamente. Viendo esta imagen ahora se me ocurre 2 pares de zapatos que son complementos. Yo nunca he entendido por qué los zapatos son complementos, la verdad. Pero más allá de eso... Bueno, me queda bien el titulito. Así que no, pero... Aquí, en cierta medida, hay una imagen de la infancia y hay una imagen de la adultez, ya con el mero hecho de los zapatos. ¿No? Puede ser, pero son los mismos zapatos. ¿Son los mismos zapatos? Pues sí, yo tengo unos como esos bueno, y otros parecidos a esos, que son mis zapatos. La moda de los chicos es más limitada que la de las chicas. Sí. ¿Por qué? Porque hago muchos menos chicos y ya está, simplemente. Es eso, pero al final, hombre, hay más variedad casi que en las chicas, ¿eh? La moda básica de él. ¿La moda básica de él es? Fíjate, sí, más variedad. ¿Por qué te gustan las rayas? No tengo un motivo. Mira, sobre eso no he pensado. No. Me gustan, a mí me sientan fatal, pero me gustan. Tengo como 3 o 4 camisetas así que nunca jamás me pongo, pero bueno, yo me las sigo comprando. A mí me da la sensación que en esta ilustración hiciste trampa, porque hablas de unos zapatos básicos él, pero yo creo que estos zapatos no están habitualmente en tus libros. En algunos sí. ¿Sí? No he traído, pero en algunos sí. Pero también son zapatos básicos míos, porque yo tengo unos zapatos como esos también. De chico. Sí. Y bueno, otra cosa que me parece interesante es como en la construcción de personajes, y aquí entramos un poco más, en la forma de vestir de tu personaje ya dicen bastante de ellos. En este caso, La princesa y el guisante, ¿nos podrías hablar, por favor, de tus fuentes de inspiración para esta colección? Dios santo. Porque en esa época yo hacía bastantes flores, yo creo, los vestidos y así, creo. Y no, al final es un vestido básico atemporal, que es todos los que hago yo, entonces es un poco más largo, un poco más, este es un poco más corto, pero al final viene a ser lo mismo, yo creo, ¿no? Varían los estampados, varían, pero en general cuando me pongo a ponerle más cosas a los vestidos o le intento añadir algo, siempre lo acabo quitando porque me sobra por todas partes, ¿no? No soy incapaz. Es como, ¿para qué le he puesto esto aquí si esto no? La Bella Mandarina es un poco más lujoso que Margarita, ¿no? Sí, bueno. Sí, y creo, a mí me da un poco la impresión de que este no tiene la comodidad de otros de tus vestidos. No, el personaje era un poco rígido también, entonces... Y no lo hice queriendo, así no dije, el personaje rígido le voy a hacer no. Fue así, pero sí, este es bastante rígido también. Este es bastante rígido, Sí. este como un poco de colegio de monja, ¿no? Sí, pero era por variar un poco, pues ese que tampoco me gusta mucho, pero... Me interesa mucho el, no sé cómo llamarlo, el maniquí. El maniquí. La pata esa. ¿Por qué escoges ese maniquí? Ay, porque yo soy muy clasiquita en general. Y podía haber hecho una percha, pero no sabía dónde colgarla. Y quería mucho blanco, que es al final lo que yo hago. Y porque me gustan esos maniquís, esos que son así con la forma ahí de tela y con la pata. Y sin más. El personaje de mi derecha, para dentro de tus tipos de ilustraciones, parecería más bien una anoréxica, ¿no? No, porque hay trampa. Ese vestido es hasta el suelo. Pero como me quedaba raro y quería que se viesen las patas, pues lo subí un poco. Pero siendo hasta el suelo no es anoréxica ese vestido. Y esta es la colección que a mí me parece menos bonita, ¿no? Bueno, pero gana mucho, es como cuando ves un vestido en una percha en una tienda, gana mucho cuando cuando se lo pones según quién, gana bastante. Entonces no tiene nada que ver, por eso le puse un maniquí, porque en una percha había quedado algo sin volumen y yo no puedo, soy incapaz de hacer cosas sin volumen. Creo que tendré alguna, pero no puedo, entonces pues le puse la... ¿Y la Celestina qué nos puedes decir de ella? Que también es un vestido básico, pero medieval, porque tiene aquí unas cosas. Y porque sí, porque yo creo que documentarme me queda muy grande, si solo mirar cuando voy a hacer algo, a ver las épocas y así. Y al final llego a la conclusión de que siempre se puede simplificar en una forma muy simple, cualquier época. Bueno, igual en el barroco y por ahí no, pero sí, se puede llegar a algo, bueno, que no sea muy... que sea temporal, que te puedes poner ahora, que te lo puedes poner... Bueno, yo ahora no me pondría esto, pero bueno, si le cortas por la rodilla, igual te lo puedes poner, pues eso. Yo creo que hay un elemento, nosotros empezamos con los vestidos para analizar el trabajo de Elena,
porque creo que esto nos permitía dos cosas. En primer lugar, plantear el tema de la diversidad, no solamente desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la forma de vestirse, sino también plantear la diversidad desde el punto de vista de la diversidad de oficios o de trabajos que hace un ilustrador. En este sentido, yo creo que una de las facetas que más fascina para mí de Elena, personalmente, y que más se puede mostrar la diversidad es la Elena Odriozola antropóloga. Pero eso es mentira, porque yo me acabo de pensar que íbamos a ver otra Elena Odriozola, así que reservo este comentario para después, porque no era esta la imagen que pensaba enseñar los pájaros. Ah, vale, vale. Bueno, esta primera imagen, aquí vamos a hacer un recorrido por las edades de Elena Odriozola, y la primera sensación que me produce esta imagen, que a diferencia de muchos otros personajes de Elena, los bebés no tienen cuello. ¿Por qué? Pues eso lo descubrí, no, porque igual era una tontería lo que dije. Cuando ayer me lo estaba preguntando, que la sensación que me da es que algo pequeño es algo recogido, algo... No sé cómo explicar. Cuando tú tienes un cuello, separas, a veces también cuando somos adultos, separamos la cabeza del corazón, a veces, o muchas veces. Y tú con un niño no hace eso, o yo creo que no hace eso, que está todo unido. Y es una cosa que se me ocurrió ayer, que no sé si es así, o es una tontería, porque es que aquí no le pega un cuello. Sin más, yo sé que no le pega un cuello y no se lo puedo poner. ¿El por qué? Puede ser eso, no estoy muy segura, pero la sensación que tenía yo era esa. Aquí tampoco tiene mucho cuello, no se le ve. Aquí no tiene cuello, pero tiene dos elementos bastante característicos de tu trabajo. Uno es el reflejo y el otro elemento es que cuando utilizas el agua no la delimitas. ¿Nos podrías hablar un poco de ello? No, porque es algo tan limpio eso. Cualquier cosa que le pusiera lo iba a ensuciar, o eso creo yo, que lo ensuciaría. Y el reflejo es evidentemente el agua. Y hacer agua ahí me parece algo tan sucio, o no sucio, es como, ¿para qué? ¿Para qué se la voy a poner? Y ya, a mí me da el ojo directamente, no lo tengo que hacer así. Y en este sentido, viéndola ahora, hay algo que a mí me llama la atención de tu trabajo. Tú eres una persona que prácticamente no utiliza la sombra, sin embargo, siempre, y tampoco insinúas la luz, sin embargo, siempre da la sensación de que tienes una luz muy especial. Pues no lo sé. Además, yo las sombras no utilizo porque no las domino. No me las quiero inventar, porque soy muy de esto, si no es así no lo voy a hacer así. No es así, a veces he hecho alguna y bueno, me permito licencias, pero me parece que complicaría mucho la ilustración, que la ensuciaría mucho, que ya sería otra cosa. Entonces, también aparte que como no las domino, no quiero ponerlas, pues eso me viene bien, porque en realidad no las necesito, ¿no? Y a veces cuando pongo una luz o pongo una sombra por algún lado, me vuelvo loca, porque me dice, si esto ilumina esto, entonces, ¿cómo sería de verdad? Y me lío mucho. Bueno, personajes sin cuello. Sí. Bueno, aquí mi gran discusión con Elena, ¿por qué los coloretes? Que además tú los odias. Bueno, porque mis personajes son muy blancos y además necesito que sean así, porque si es de a color ya no... Joder, estoy utilizando mucho la palabra sucio y me está dando un poco miedo esto, porque no soy muy maniática yo con la limpieza y estas cosas, pero... Bueno, pues a mí le dan vida, aunque estoy haciendo ahora un libro que se los he quitado directamente porque ya... Y algo les falta, No es que me encanten, pero se los pongo. Cuando se los pongo digo, esto, pero se lo necesito. A mí, viendo esta imagen, una de las cosas que me llama mucho la atención, y eso lo hemos hablado varias veces, que de pronto vemos una imagen como esta y cada uno de nosotros siente algo, le atribuye alguna emoción. En ese sentido podríamos hacer un ejercicio que cada quien buscase una palabra para definir o para entrar en tensión con la imagen. Y a mí cuando tú y yo trabajamos y tú me ofreces una imagen de esto, siempre me llama mucho la atención que nunca llegamos a un acuerdo acerca de la palabra y de la imagen. En este sentido, ¿cuál es tu experiencia o qué tú sientes cuando un lector ve algo que tú no ves
que es distinto o que te propone otra lectura? No, me resulta curioso. Y siempre me pregunto, pues he hecho esto y no me he dado cuenta. Porque siempre me lo pregunto, porque igual he hecho algo que no me he dado cuenta. Pero yo creo que no, que al final cada uno ve lo que ve, o desde donde está, y no va más allá. A veces sí que es verdad que me han dicho cosas que he dicho, anda, pues es verdad, yo no lo había visto, yo no me había dado cuenta, pero bueno, es curioso. A mí esta ilustración, bueno, tiene un color amarillo dorado absolutamente atípico en Elena, pero a mí me recuerda un poco a estos estudios que uno hacía o que el profesor les enseñaba cuando estábamos en clase de Historia del Arte, que era la triangulación de las miradas, que el niño ve al pez, el pez no mira a nosotros, nosotros no sabemos hacia dónde está viendo la chica. Háblanos un poco de esta imagen. Yo no pensé en nada de eso cuando hice esta imagen. Así. Y en esta imagen, no sé, tengo cariño, no sé por qué. Es el asco y lo asqueada que está la chica esta, porque era para un artículo para Educación y Biblioteca. Era de Navidad el número, y entonces pues eran unas recetas y tal. Y dice, bueno, pues allí lo típico, preguntando en casa, porque ya en algunos sitios era berza, besugo, que es lo que se comía en Navidad. Entonces, claro, la berza tiene un caracol que me parece algo, en fin, asqueroso, bastante asqueroso. No sé qué son esos pequeñitos, que no, ¿no? Y el ojo del pescado, que a mí me resulta, pues eso, aunque este no da mucho asco, este ojo, y el niño encima lo va a tocar, que es peor todavía. Que bueno, pero es eso, los juegos de las miradas no lo pensé, salió así y ya. Bueno, yo creo que esta ilustración Elena la introdujo para demostrar que hubo otra época en Elena. Sí, además mucho, sí. Y a mí me llama... Muchas cosas horribles ya, demasiadas. ¿La saltamos o comentamos algo? No, sí, no. Haz lo que quieras, quieres dejarla. Aquí pueden ver a Elena de Oriozuela insolada. Y hay una cosa que sí, yo creo que tanto con esa imagen como con esta, constantemente recibes el comentario de gente que dice que te parecen mucho tus personajes. Sí, que yo no lo veo tampoco. ¿Tú no lo ves tampoco? No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo veo? Porque me por lo que parezco los tú personajes. ¿Por qué me veo? Porque yo estoy dentro de eso, soy yo la que lo hago, entonces yo creo que para estas cosas hay que coger distancia. Y al final yo creo que es lógico, si los hago yo, algo tuyo tiene que tener esa ilustración, entonces, no sé, yo esta no parezco en absoluto, No, esta no, por ejemplo. Una de las cosas que, digamos, viendo esta parte de la conferencia, me llama la atención, es, digamos, el oficio del ilustrador como observador de la realidad y como observador de las personas. Este es uno de tus libros más íntimos, se podría decir, y sobre todo como que donde hay más trabajo de la psicología de los personajes. Es El aplatamiento de los gotas, de Julio Cortázar, en el cual además tú ofreces una interpretación, una imagen totalmente alejada del texto, en la medida que le ofrece una nueva lectura al texto que en la historia inicial de Cortázar no tiene por qué estar. Pero yo entendí eso cuando leí esa historia. Es un texto muy corto, pero al final lo que estaba contando se puede trasladar a unas personas, ¿no? Hablaba del agua y de las gotas de agua, pero de lo mismo puede hablar de cualquiera. Entonces yo lo que hice fue eso, trasladarlo a un libro que habla del agua y gotas de agua. Pues, ¿qué hago con esto? Al principio tenía muchísimas ganas porque me gustó mucho y porque era el reto de a ver qué hago con esto, que a veces, bueno, a mí me hace falta, y a la vez era, bueno, pues... Y además no lo pensé seguido, hice la primera ilustración y salieron solas todas las demás. Fue un poco, no sé. Entramos en otro tema, que tiene una de las cosas que me interesa de este personaje es, por un lado, hay una idea de exotismo, por un lado hay una idea de lejanía, pero al mismo tiempo también es absolutamente acorde al resto de tus personajes, no es distinto. Quizás lo más distinto podría ser la escenografía, la arquitectura. Sí. Pero me interesa, ya más que de esto va el Congreso,
¿qué significa para ti o cómo es el proceso de ilustrar un cuento, una historia que viene de otra cultura? Se está haciendo la sueca porque se la preparamos. Sí, pero no me acuerdo de lo que te dije. Que esa es otra. Yo dije, no me voy a acordar, no me voy a acordar. Al final siempre lo hago mío, lo hago... Si son culturas, por mucho que lea un texto, yo no conozco esa cultura, me resulta imposible hacer, no te puedes meter a hacer algo o meter en su forma de hacer o en su... Yo no soy capaz de hacer eso. Entonces, intento crear la imagen que yo creo que es, pero la tengo que reconocer como algo mío también, porque si no se me escapa, yo no sé lo que estoy haciendo y eso no me vale. No sé si he contestado. Sí, pero viéndolo ahora, por ejemplo, hay dos cosas que se me ocurren. Una de ellas es que en general el espacio o el tiempo en el cual tú te inscribes en la ilustración es un tiempo siempre atemporal. No hay muchas... Sí, es verdad. Sí. Qué bueno. Sí, y no, tampoco he pensado por qué es así. Y en ese sí. sentido, como ilustradora, un poco lo que plasmas más es la universalidad de la experiencia sobre el registro local. Mira, eso suena muy bien, no sé si hago eso. Ya insistiremos. ¿Qué significó para ti ilustrar Tolstói? ¿Qué significó? Es que siempre lo significó me cuesta mucho decir. No sé, me apeteció mucho cuando me lo propusieron y además fue otra vez lo de a ver qué hago con esto. Y además siempre parto de las limitaciones y cada vez me pongo más limitaciones. Y era un personaje, utilicé solo un personaje, bueno, en alguno me voy un poco, ya lo quito, pero el mismo tamaño y salía más personajes, claro, en la historia, pero ya me rompía la composición, me lo rompía todo y era incapaz de meterlos. Igual tendría que haberlo hecho, pero es incapacidad más que otra cosa. Me limito mucho y sé que no puedo salirme de ahí porque no puedo, porque no. Entonces, bueno, y fue algo, no sé, lo disfruté mucho y bueno, yo creo que siempre que tengo un texto así, a mí me gustó, ya sé que es muy moralista, ya lo sé, pero a la vez me gustó. No sé. Y yo creo que yo no sé si con este libro, pero al menos en este libro está presente, hay algo que está apareciendo ahora en todos tus libros, los desnudas. ¿En todos? Bueno, está apareciendo mucho en tus libros actualmente. Tienes sí. una tendencia a Eso no desnudar a estaba tu preparado personaje. tampoco. Sí, pero no tengo ningún problema con... Pero es una nueva tendencia dentro de tu obra. Pero sí tengo alguno, ¿eh? ¿Sí? Sí tengo, sí. Ayer viendo un poco esta imagen, pensábamos que si nosotros tapásemos la parte de abajo, veríamos una cosa, si nosotros tapásemos la parte de arriba, veríamos otra, y que hay una tensión entre el arriba y el abajo que a mí me interesa. Y además, esto tampoco estaba preparado, me llama mucho la atención con este personaje que es mayor y que tú en cierta medida dices que te recuerda a tu madre. Sí, porque eso también he llegado a la conclusión porque me lo ha dicho más una persona que nos conoce, claro, a mi familia y a mi madre, que yo siempre hago a mi madre o a mi tía. Y tú ves a mi madre y no se parece a esta mujer, ves sí. ¿Tu madre metería los pies? Yo creo que mi madre no se vería en esa imagen. No. Y yo tampoco lo veía hasta que... Y puede ser, igual no es, pero mi madre sí puede estar en esa imagen. No usa bastón, pero mi madre tiene 84 años, entonces ya... Cuéntales un poco acerca del libro. Este es el libro Tove Jansson, ¿no? El libro del verano, que me lo recomendó Gustavo y me gustó muchísimo. Y hicimos una presentación en la Alhóndiga en Bilbao. Y bueno, eran cachos de texto. La cosa es que yo escogí trozos de libros que me gustaban, que no estaban ilustrados, y hice una ilustración. Entonces hice otra del balón rampante también, que esa no la he traído. Y bueno, pues lo hice por eso, está ahí, no ha salido en ningún sitio ni nada, fue para proyectar. Y esto, pues un chino.
con unos palillos. Para un libro de texto norteamericano, ¿no? Eso sí. Y bueno... Hablábamos un poco ayer de la imagen que proyectas de la tercera edad, tiene mucho de serenidad. De relajación. Creo que te dejas, ¿no? Es como que ya no estás ahí en tensión. Y esa tranquilidad, ese relajo, y siempre me sale así, yo creo. ¿Tiene que ver con la muerte? Nunca lo había pensado. No lo sé. Ya sé que no tengo que contestar, no lo sé, pero no lo sé. Bueno, la parte cuando antes les decía de la variedad, la diversidad que hay dentro del trabajo de Elena, tanto a nivel de oficio como a nivel de contenidos, a mí una de las partes que más me fascina son los pájaros de Elena, y creo que Elena es una verdadera ornitóloga. Vamos a hacer un repaso más o menos, no deteniéndonos tanto en cada uno de ellos, pero vamos a ver sus pájaros. Quizás en esta imagen solamente decir, bueno, vamos a empezar por la pregunta por la cual hay que empezar, ¿por qué los pájaros? ¿Qué te gustan de los pájaros? Nada en especial. Además, al principio, como me pasa con muchas cosas, no me gustaba nada hacer pájaros. Igual que no me gustaba hacer manos, igual que llorar me gusta mucho. Y una va evolucionando un poco, y entonces cada vez hace más cosas. Bueno, también pasa al revés, que hay muchas cosas que ya no quieres hacer. Pero... eso. Pero tus pájaros, salvo en esta imagen, pero en general tus pájaros no vuelan. No. ¿Por qué? Y igual podría volar, pero en general no tienen cola, tienen unas alas muy pequeñitas. Hombre, podrían volar porque los hago a veces. Porque al final son como una proyección de las personas. Y no porque las personas, bueno, podría ser una persona volando, porque la agarra un viento, pero porque es mi actitud de sentarme y mirar. Y para mí son como personas estos pájaros. Entonces, ¿por lo bobo? Pues porque están bien, yo qué sé. Pero me dijo un amigo que mis pájaros tenían colesterol, porque es verdad, están un poco así, fondones. Pero es lo mismo otra vez, una vez más, lo del volumen. Yo necesito que las cosas tengan peso, tengan forma, tengan... Bueno, esto no salió, lo hice para la primera página de un libro en Inglaterra, pero no. De repente lo encontré cuando estaba preparando esto y dije, ¡ay, este! Pero tus pájaros siempre están mirando. Ah. ¿No? Bueno, claro. Pero digamos, la función dentro de la ilustración es mirar, es ver. Sí. Sí. ¿Y algunos cantan? Poco. ¿Poco? Cantan poco, cantan. Supongo que cantan, pero... ¿ves? Y también en la postura, es también un poco como la tercera edad y en general como casi todo lo que hago, el dejarse. No me gusta mucho hacer acciones, no me gusta como me queda, no es mi... no sé, no me va. Entonces mira aquí, que tú no lo veías, pero está ahí el pájaro por algún sitio. Y esta es una exposición que hice en San Sebastián, que los pájaros que están en la exposición son estos, que si vas a la siguiente... Y bueno, esto se hizo un escultor valenciano, se llama Javier Malavia, muy bueno, que una vez su exmujer era amiga mía y vio mis dibujos y me dijo que él los veía en 3 dimensiones y me hizo una figura de un personaje que tengo. Y me pareció tan bueno que yo veía eso y era mi dibujo, que a mí eso me parece algo muy difícil de hacer, de meterte en lo que hace otra persona, que cuando hice esto se lo encargué a él y no tuve que mirar, me mandó algunas imágenes de cuando lo iba haciendo, pero yo estaba muy tranquila porque sabía que iban a ser mis pájaros. Yo luego los pinté, les puse puntillas, en fin. Me lo pasé como una enana porque me dieron bastante tiempo, recursos y bueno, pues... ¿ves? Esto que fue a París, a Montreux, a la feria, que me gusta mucho. Y hay una tienda maravillosa, inmensa, de estas que tienen de todo para hacer. Pues de costura, manualidades, todo. Y nada, me puse a comprar cositas como... Una de las cosas, digamos, hay 2 elementos de tus pájaros que son bastante significativos. Uno de ellos es la fragilidad y el otro que les cuesta mantenerse en pie. Sí. Ya, pero bueno. Sí. No he puesto todos. Yo le mandaba esto que veis arriba. O sea, que mira que era básico lo que le mandaba, ¿no? El perfil, el alzado más o menos.
Y él me lo hacía y era, ese es, no sé, me pareció... Y esto es, bueno, con aquí la huellita y el agujero en el papel vegetal y rellenar. Y aquí, pues, nuestra casa. Esta es nuestra casa. Hay un elemento de los pájaros que es el elemento ese de camuflarse, de esconderse, de estar y no estar. ¿Por qué? Porque yo creo que con las personas hago un poco lo mismo, ¿no? O no, no lo sé. Porque las personas hacen un poco lo mismo. Yo creo que sí, que... Bueno, eso. El pájaro en cierta medida no es el ilustrador, el que observa. Pero yo creo que los personajes, los demás también observan, ¿no? En lo que hago. Me gusta que observen a lo que está leyendo, a lo que pasa afuera, a lo que... Sí, no sé, aquí además dice que me permitió el lujo de en la casa ponerle hiedra, porque yo siempre tengo que ir en casa y yo diseño lo que me gustaría toda la pared así, con una hiedra, y me dicen que eso es asqueroso y que entran todos los bichos dentro de casa. Y entonces, bueno, aquí como no van a entrar los bichos, si los comen los pájaros, pues igual los metí por eso, no lo sé, puede ser. La diversidad se ve clarísimamente en los pájaros y también en las plantas. Creo que a diferencia de muchos ilustradores, generalmente tus árboles existen en la naturaleza o preexisten al libro. No hay un árbol estereotipado, sino cada árbol forma parte de un género. Sí, pero también tengo un árbol tipo, yo creo, que cuando hago un árbol hago ese árbol. Y al principio esto tiene ya unos cuantos años, hacía pues eso, el tronco, y cuando utilizaba la acuarela, que ya no utilizo, pues una bola verde, porque al final, porque si me pongo de hoja en hoja, hago de hoja en hoja, o sea, no sé, o una cosa u otra, no tengo término medio. Esto es un árbol típico que hago yo, o sea, es sin hojas, con este de flores, porque era una historia así, le pegaban, pero... Y me pasa como con todo en general, me sobra casi todo, entonces cuando le hago más de una rama y es como, uff, esto está muy frondoso, vamos a quitar. Este es un ejemplo de tus amplísimos conocimientos de latín, que no... Sí, hay un traductor que no sé si es fantástico porque no lo sé, Google, que no recuerdo muy bien lo que decía en castellano. A mí por ejemplo, me parece una de las ilustraciones que a mí me interesan mucho tuyas, que es un naranjo, ¿no? Sí, mandarina. Una mandarina, sí. Y no se ven las ramas con las flores, sino es prácticamente una inferencia lógica la que tenemos que hacer de mandarinas, árbol. Pues se ve perfectamente porque están ahí. Luego en el libro sí se ven en otras, ¿eh? Se ven, pero no me gusta mucho me gusta más eso. Y aquí pues otro más. Aquí un seto. Y esta ilustración es bastante exótica dentro de tu trabajo, incluso sí. A mí me costaría reconocerte. Esto fue una prueba que me pidió para un libro de Anaya, de Las 1001 noches, y Antonio Ventura me pidió una prueba. Y me mandó un texto que luego me extrañó porque luego yo no ilustré ese texto. Y le mandé esto y luego bueno, me dio otros, ilustré unos cuentos para eso. Y aquí los nenúfares. En cuanto a los nenúfares, yo creo que también tienen un elemento característico tuyo, que es el hecho de que cada elemento es un individuo. Normalmente una persona resolvería un nenúfar repitiéndolo, en cambio cada uno de estos es distinto a los demás. Pero es distinto, pero son iguales. Claro. ¿No? Son iguales. Pero son distintos. A ver, pero ¿cómo vas a...? Que no. Esto se nota que es un libro inglés. Entonces, pues... este es un roble, digo yo, sí. Y un abedul, sí, un abedul. Otro roble. Esto no sé lo que es, pero me queda que medieval queda esto. Pues lo hice así, hasta lo llené así todo. Hablándonos de las hojas. ¿Qué pasa con las hojas? De tu trabajo. Es un trabajo absolutamente medieval. Sí. Bueno, es que es lo que he dicho antes, no tengo término medio. O hago las hojas o no hago ninguna. Y además aquí pero, a ver, esto parece que sí, pero es bastante rapidito. O sea, también eso es mano, no es el primero que hago, entonces
Bueno, aquí es El árbol pez, que es también para un libro de Anaya, Los cuentos del mundo. Y bueno, supone que las ramas hacen la espina del pescado, que lo entierran y sale, no se ve mucho, yo creo, que es lo que a mí me gusta, que no se vea mucho, lo que se intuya, pues están paralelas, con la misma distancia. Bueno, eso es. Suelen tener bastante presencia las flores Sí. en tus libros. ¿Por qué te gustan las flores? Y aquí no le gustan las flores. No sé. Mira, aquí no hay flores casi. Aquí, bueno, otra vez más redondeado todo. Son un poco, esa no sé qué tipo de, que puse hierba fuente, pues no sé, algo, flor. Y del paso de los árboles y las flores como motivos también forman parte de tu colección de telas. Sí. Bueno, y obviamente esta ilustración da pie a ello, pero normalmente da la sensación de que tus telas son cómodas, Y pesan. gustosas, abrigan. Mira qué bien. Bueno. Sí. ¿Sí? Sí, es que es otra vez el volumen, y que las cosas pesen, y que caigan, y que se sostengan bien. O sea, que esa no se sostiene, pero yo creo que sí, a la vez es sólida, esta no se va a caer. Y esta mucho menos, ¿no? Y bueno, aquí los estampados. Cada vez hago menos estampados. Aquí está la camiseta, está la falda, está la tela, está la otra, todos son. Pero, no sé, cada vez me sobra más. No, ahora no hago casi. Hay un elemento, bueno, dos elementos que quisiera tocar con esta imagen. Uno de ellos es un poco de la sensación cuando uno se introduce en tu trabajo de que hay como una concepción de la artesanía, de que todo, no solamente en tu trabajo como ilustradora, que trabajas manualmente y con el dominio de una técnica muchas veces muy rigurosa técnicamente, sino además que parece que todos los objetos del libro han sido hechos de modos no industriales y por Sí. especialistas. Los tejidos, los utensilios, las decoraciones. Ya. ¿Sientes especial atracción por la artesanía? Sí, pero cuando vengo, siempre escucho la palabra artesanía, me vino lo de mercados o ferias de artesanía, y a mí me espantan bastante, en general. Pero cuando se refiere, sí, artesanía, hecho algo especial, algo que sea solo tuyo, que no sea no sea en serie. Sí, yo huyo bastante de eso, ¿no? De las cosas en serie. Los vaqueros, vale, y algunas otras cosas también. Pero prefiero algo que sea, ¿no? Que, pues eso, artesanal. Y aquí introduce una ilustración de un personaje mitológico vasco. Sí. Decías un poco que no te interesa especialmente la estética mitológica. Me ¿Qué horroriza significó bastante. para ti Pues de poder darle pronto? otra visión, que tampoco es eso. Yo no tenía una visión de la mitología, no era algo que me gustaba especialmente. Pero siempre me ha horrorizado la imagen que hay en general de la mitología, ¿no? Que siempre hay una estética que va unida a eso, que habrá algunas que yo no conozco seguramente, que no serán siempre la misma, pero la que yo veo a mí no me gusta nada, ¿no? Y siempre además muy recargada, y era así, pues ¿quién dice que era así? Cuando me ofrecieron este trabajo, lo primero que les dije es: yo voy a hacer una cosa completamente distinta, a mí eso no, por eso te hemos dicho a ti, para que hagas esto. Y entonces, bueno, yo partí un poco de cero y dije: mira, me voy a olvidar de todas las imágenes que tengo, voy a coger el texto, que era un profesor de la Universidad de Deusto, era muy... Y bueno, pues me centré en eso, en lo que explicaban esos personajes, y me olvidé de todo lo demás. Entonces, bueno, salió muy vasca esta, pero no sé si es muy vasca. Y en Esta cuanto, ¿qué me da igual. significó para ti, vasca, leer la mitología vasca? Así Es que hace mucho tiempo esto. No, porque eran todos personajes que ya conocía, pero hay muchas cosas que no sabía también. Y es curioso la imagen que llega ahora de muchos personajes, o la historia que llega, y te das cuenta que es bueno, la han cambiado un poquito, la han adaptado, porque esto en realidad, si este libro dice la verdad, un tío estudioso de eso además,
igual no es, ¿no? Al final siempre la gente se apropia de personajes, les da la vuelta, muchas veces los estropea, le quita el significado. Eso es lo que me pareció, ¿no? ¿Pero te dio alguna sensación de pertenencia? Sí. Sí, yo creo que está, que no vivo, que no me doy cuenta, pero que está ahí. Pues no es muy consciente, ¿no? Yo no siento esa unión, pero a veces, igual voy a hacer algo muy estúpido seguramente, ¿no? Pero es como cuando vas al monte y estás ahí en una punta y no hay casas ni ninguna referencia y piensas, puedo estar en cualquier época del mundo, aquí puede pasar todo, o sea, no sé dónde estoy. Y con eso me pasa un poco eso, ¿no? Algo que está ahí, que es de tu historia, pero que en realidad no sé si es muy tonto lo que he dicho, pero eso. Estoy tratando de llegar a una imagen, pero todavía no llegamos, así que voy a seguir adelantando. Las telas. Pero otra cosa de lo que hablas de pertenencia y ese tiempo ahistórico es la casa. Y de nuevo en la casa hay una presencia de los tapices, de los tejidos, Sí. y hay una presencia de moverte en un mundo además que tiene una belleza, una estilización muy personal. ¿Qué es para ti la decoración? Yo creo que normalmente escuchamos a los ilustradores despotricar un poco de la decoración diciendo que su trabajo no es el decorador. Sin embargo, yo creo que en cierta medida en tu trabajo sí hay una reivindicación del oficio de decorar. A ver, yo creo que la decoración tiene que... No tiene que ser solo un adorno. Pero para mí nunca ha sido un adorno, entonces ya partiendo de esa base... Yo, por ejemplo, en mis ilustraciones en general no hago esto. Utilizo el blanco, no necesito porque me sobra todo eso. En mi casa luego es todo lo contrario, a mí me encanta la decoración, el ir poniendo cosas que me gustan, estar a gusto en donde estoy. Y aquí este libro es curioso porque es muy distinto a lo que hago en general. Y necesito que sea así. Además, no tiene sé cuál es el motivo, pero tiene que ser todo lleno. Estoy haciendo lápiz, que normalmente yo utilizo el lápiz, pero no solo el lápiz. No sé, está siendo muy... No sé, pero es así. O sea, yo que huyo de lo recargado está siendo todo lo contrario y lo estoy disfrutando mucho. No sé, tiene que ser así y ya está. ¿Desde cuándo eres considerada sentimental? Yo pienso que soy nefasta con eso, pero... había que ver un título que se le ocurrió a él y que parece muy bueno. Y no sé, ¿qué? Hay algo que yo creo que es realmente una de las magias de la ilustración, que es esa sensación, esa posibilidad de transmitir algo que sientes y que el lector tenga esa experiencia. A mí en ese sentido yo creo que esta imagen nos puede permitir tocar el tema. La Celestina, si yo hubiese sido editor, sería el último libro que te encargaría. ¿Qué significó para ti leer La Celestina? Te he dicho, no me hagas esa pregunta. Bueno, por la razón. Porque no es qué significó. Yo siempre, al final, se va creando y se llama La Celestina, que es tan tremenda. Pero bueno, a mí no me pareció tan tremenda. El personaje estoy hablando, de La Celestina. Y luego lo que hablábamos ayer, que al final yo creo que nada es casualidad. Yo no creo en la casualidad. Que nadie nos obliga a nada. Que al final todos nadie es responsable de tus desgracias, que tú eres responsable de... No, parece que ahí en La Celestina es la culpable de todo, ¿no? Y yo creo que es, bueno, que no, que es un personaje que está ahí, que hace lo que puede. ¿Y qué significó? No sé si contesta. Y otra cosa que yo creo que hay un elemento en tus últimos libros, que son libros más teatrales, son libros más de puestas en escenas. Y a la hora de tener una puesta en escena y ser más teatral, son libros en los cuales están mucho más presentes las relaciones interpersonales. ¿Crees que es así? Sí, puede ser. Puede ser. Pero también es de la casa. Tras la puerta, ¿por qué? Porque está la puerta ahí detrás. Vale. Y porque se están escondiendo y eso me sugiere. Detrás de la puerta están escondidos en un cuarto. Y esto, bueno, es un ataque... Sí, esta ilustración nos puede servir para plantear un tema... Es un boceto. Esto es un boceto, porque sí. esto va a ir a capas de papel, este libro. En este momento me da la impresión de que estás en una etapa en la cual
estás experimentando una serie de búsquedas materiales, de Sí. hacer formatos nuevos, de otras formas, de tal, que sin embargo cuesta llevarlos a la práctica por razones económicas o tecnológicas. Sí. ¿Por qué esa necesidad? Es que no me lo pregunto, siempre viene de crisis. Lo que pasa es que ahora la que tengo ahora me está durando demasiado ya y yo no sé a dónde voy a llegar, pero siempre sirven para parar. Lo he dicho antes, Mónica, también es como, y hasta ahora siempre eran conocidas, eso de que no sé, no me gusta nada lo que hago, esto no me vale, pero tampoco es saber qué hago distinto, porque a mí no me funciona así, no es voy a probar ahora con esto, no. Te das cuenta que sin querer lo vas introduciendo y al fin dices, anda, pues ahora estoy con esto y esto ya no lo utilizo. Entonces las crisis siempre son buenas porque al final yo sabía, ahora ya no lo sé, que de ahí siempre iba a salir algo mejor, o siempre iba a haber un pequeño cambio, porque tampoco son tan grandes, pero otra vez iba a meterme en disfrutar de esto es lo que esto vale. Yo sé que es algo que no dura, porque no dura y porque yo creo que es necesario ir cambiando, no ir cambiando, que vengan los cambios, o sea, no forzar los cambios, sino que tienen que venir. En un punto tiene que dejarte de valer lo que haces, o tú, a ver, no sé si lo he dicho muy bien eso. Sí, se Bueno, en un entiende. punto no te vale ya lo que, no te vale eso y tienes que ir Cuéntales un más allá. poco técnicamente cómo estás enfocando este trabajo, cómo era el planteamiento inicial. Este va a ir, son además un máximo de 4 capas de papel y yo voy recortando y pegando, pero va a la inversa. O sea, al fondo no está la pared y luego los personajes, sino va al revés. El primer plano es la pared y voy haciendo huecos. Lo último es, a ver, es que es un poco, pero cuando lo voy haciendo lo veo enseguida, ahora ya lo veo así me cuesta más. Pero luego va la falda, luego, primero va la pierna, luego va el fondo de la falda, luego va la cara, que es al final, cuando ahí es lo que más adelante está. ¿Y por qué? No lo sé, porque hice la portada de Educación Biblioteca, la hice así, y dije, anda, aquí esto me gusta como queda, ¿no? ¿Y los Porque yo no soy papeles? ¿Te gusta últimamente trabajar mucho con Sí, ellos? pero no soy nada de collage, pero yo veo que esto creo que es otra cosa. Y bueno, me gusta cómo queda y eso, madres y niñas a tutiplén aquí. O cerdos y niños, ovejas. ¿Eres muy disimulada? No, tengo un problema tremendo con eso porque no sé disimular. Se me nota bastante. Si estoy nerviosa, en vez de callarme y aguante, digo, qué nerviosa estoy, qué nerviosa estoy. Así lo saco y me lo... Un poco empatando con la pregunta anterior, los teatrillos de papel, estás muy interesado Sí. en ellos. Ahora los vamos a tocar un poco más en otro momento, pero ¿qué te interesa los teatrillos de papel? Me interesa sobre todo como objeto, porque yo no soy muy de teatro y de eso es algo que me interese, pero me encanta como objeto. Y me parece mágico el hacer una cosa con volumen y que se muevan las cosas. Y pues yo soy muy intuita en muchas cosas, en los juguetes, en las cosas así, ¿no? Yo el encanto que tenían los de antes y no se lo veo por ningún sitio a los de ahora. Y habrá algunos maravillosos, pero el encanto ese de que no sea masificado y que sea algo, pues eso. Y ese encanto me da la sensación que también tú lo planteas el libro como objeto, en el cuidado de cada uno de los elementos. Y esta Sí, es una parte pero que... no tengo casi ningún libro que diga, ay, este libro está, qué bien. En ese sentido, ¿crees que no ha sido, bueno, que no sé cómo plantearlo que no suene tan mal, que los editores no te han dado la suficiente libertad? Sí, a veces sí y otras veces ya yo creo que es por inercia. Yo también no me he despreocupado porque pienso, va, esto. Yo misma no me he impuesto tampoco, no, esto tiene que, no, bueno, pues Pero es habitual que a ti te pase que te decepcione mucho. la impresión o la edición de los libros que has hecho. Sí, porque muchas veces salen muy mal. También yo reconozco que utilizo un papel muy complicado sobre todo el que utilizo ahora, y ese que de la Celestina, que me dijo José que para enmarcar tuvo unos problemas impresionantes, los que marcaron,
porque se comba, porque no es un papel para lo que yo lo utilizo, a mí eso me da igual, me gusta el texto, me gusta como es y se comba todo. Claro, cuando me lo mandan, la Celestina la han escaneado 3 veces, la tercera no la he visto y me da mucho miedo ver lo que han hecho, porque es muy difícil, pero yo creo que cuando uno se dedica a eso tiene un escáner maravilloso, no el cutre que tengo yo en casa, un DIN A4 Epson de estos que... Y yo lo que hacía en casa lo veía mejor que lo que me habían mandado. Pero claro, yo tengo el ojo para saber lo que yo quiero que salga al final y ellos no lo tienen. Pero vi unas cosas, sale la nariz de la Celestina, que lo único que sale de la Celestina se la cargaron, o sea, no... Digo, ¿dónde está la nariz? O sea, la nariz lo habían quitado, la habían limpiado tanto, pero luego los trajes salían todos con agua, salía una cosa... Y entonces en esa editorial me han dicho que igual hago otro libro de Jane Austen y que no utilice ese papel o que lo mande digitalizado. Y yo tengo un problema porque yo ya me he quedado eso como un... Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo manda así y yo no soy capaz, aparte que ni tengo el dinero ni el tiempo, porque no puedo, no me lo puedo permitir. Y es un problema porque cada vez lo estoy teniendo con más gente, que no lo escaneen bien, que no... Bueno, que lo veo el resultado y a mí bueno, me da igual, este libro directamente se va a la balda y no quiero saber nada de él. Y eso me pasa con muchos libros. Sí. ¿Qué esperas de un editor? Que sea capaz de ver lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Porque muchas veces tú misma te pones limitaciones, no, yo esto no puedo. Pero para eso también hay que confiar mucho en el editor, conocerle, tener esa relación y yo pocas veces... Porque para que te digan, no, esto, es que esto... yo qué sé, pasaba a mí en Inglaterra que yo acabé hasta aquí y dejé de hacer. No, pero es que en el texto pone que este se está atando los zapatos. Y ya, bueno, es que el texto pone que se está atando los zapatos, no voy a hacerlo yo atando los... Era desesperante, desesperante. Y fue muchas discusiones porque me negaba a hacer eso y al final... No, que para eso no necesito un editor. Yo creo que tiene que ver cómo puede... O igual no hace falta mejorar, igual así como está muy bien, pero... ir más allá, ¿no? Y ver tus posibilidades, ¿no? Que yo muchas veces no las veo, no me las creo, no, yo creo que es eso. Tus libros siempre me dan una sensación de que hay una búsqueda de la belleza. La pregunta, y esta no está programada, ¿la belleza es algo que tú buscas o es algo que tú percibes? Toma. Las dos cosas. Yo siempre la busco. La necesito. Claro, la belleza es relativa, la belleza para mí, para ti o para cualquier otro, es distinta, pero yo necesito estar rodeada de... Siempre intento ver lo bonito en lo feo y al revés también. De repente hay algo maravilloso, pero siempre veo... A mí el elemento distorsionante, que igual para nadie lo es, pero yo en vez de, y ya no es perfecto porque esto está... Bueno, pero yo creo que las Hay cosas que no te gustan ilustrar. ¿Eso tiene que ver porque son feas o por qué? Por cosas diferentes. Los coches. Mis coches son, bueno, en fin, una cosa básica y rústica. Yo no sé conducir, los coches me dan exactamente igual. Me preguntas, ¿qué coche tenía? Tal, uno blanco. Es lo único que te voy a comentar. Entonces, todos mis coches son iguales. Las rueditas pequeñas, redondeados, porque todo tiene que tener volumen. Mira, los árboles, esto estudié muchos años. Este es un libro de texto de hace... Pues los árboles son eso, ¿no? Círculo y ya la bicicleta la odio hacer, la odio. Porque no, eso no tiene volumen, es algo flaquito, que no me gusta nada. Nada, y todo lo que sea así, aparatos electrónicos y tecnología también. O sea, me parece algo espantoso. Y los arcoíris ni digamos. Me parece algo, generalmente hacer un arcoíris me parece algo... Y esta es una solución, en realidad hice unas mariposas de los colores que no me los permitieron en la editorial, porque me dijeron que eso ya era ir un poco demasiado, para mí era muy evidente porque se veían así. Pero bueno, pues metí así los colores más o menos, además que a mí los colores del arcoíris, es que no me gustan nada. Ah, el avión, pues no encontré, yo sé que el avión está clarísimo, ¿no lo ven? Joder, tengo que tener alguno, pero es que no encontré, yo sé que alguno he hecho, pero son... como los coches, más o menos redondos, así con el... Bueno, siempre tengo que mirar, ¿cómo es un avión? Tengo que mirar una... Ah, sí, también, no me gusta nada. A no ser que sea una bocina o una cosa así simple y básica. Una batería. Hombre, mira, unos bongos son así,
Pero no me gusta nada hacer instrumentos. Y los delfines, igual alguien lo ha visto, tú me dijiste que sí, un delfín. Es como las palomas. Tiene una imagen tan así, tan de... que utiliza la paz y esas cosas que me supera. Entonces, y luego son tan característicos que hacerlos bien parece... Nunca he hecho. Igual luego me tendría que... Bueno, aquí hay un error. Aquí había un sombrerito que se movía, que me lo hizo un amigo ilustrador, Iván Barrenechea, si lo conocéis. Y yo soy muy torpe con esas cosas y era completamente ortopédico mi sombrero. Hice unas patas que se movían y había que ir dándole a la tecla para que se moviera, era horroroso. Dijo, yo conozco un programa y ya te voy a hacer. Y era muy mono, una chistera con patas, pero no hemos podido... No era compatible los programas. Por eso que está. El ilusionismo. Empecemos por... ¿Qué te gusta el ilusionismo? Vamos a enseñar primero la imagen y después... Sí. ¿Cuál es la última? No sé. Sí. ¿Qué te interesa de estos? No, más que nada, sobre todo, mucho el artilugio, lo que hablamos del teatro, ¿no? Simplemente moviendo una rueda detrás de otra, pues hacer eso, ¿no? Y lo veo como algo de otra época, lo veo como algo que, da igual los años que pasen, siempre sea algo bonito, ¿no? Que no pasa de moda como casi todo. Y también hay un elemento que es muy lúdico y tú ahí expresas toda una parte de juego en eso, ¿no? Sí, puede ser. Estas imágenes que son seccionadas en tres y al cambiarlas, las creamos para el taller que dimos. Sí, en Valladolid. ¿Qué tal la experiencia de dar talleres de ilustración? Que tenías tanto miedo y... Sí, bien, pero me queda mucho por... Lo hice porque iba con Gustavo, entonces dije, bueno, entonces sí, me pasó lo mismo y yo dije que no me veía capaz. Lo nunca había hecho y me parece algo muy serio, una semana que la gente se apunta para aprender algo, cuando tú tienes esa seguridad y no crees que no lo sabes hacer. No, pero bueno, con Gustavo, que sí que lo sabe hacer, pues fui. Siempre me quedó la cosa de que yo hay cosas que no sé hacer. Por ejemplo, me cuesta mucho cuando veo a alguien, un alumno, por ejemplo, que esté dibujando, digo, pues vete por aquí o por... A veces lo puedo hacer, pero me da un poco de miedo y me da un poco de igual estoy equivocada. Si no, tampoco conozco a la persona, sino entonces me quedé un poco también a veces como, ¿no? Él no sabe si lo hacía bien o si lo... Pero bueno, lo hacías tú también, pues ya. A mí esta imagen me encanta. Esto es, de un lado está esto, del otro lado está esto, y cuando lo pones frente al sol o que le pega al sol, se transparenta. Esta doble realidad, este espacio de la fantasía, Este espacio de la fantasía, es impresionante la capacidad de cosas que puedes crear a partir de ellas y lo que te sale, ¿no? Sí, pero es dejarse llevar también un poco, ¿no? Esto se despliega, Bueno, las fotos son malísimas, pues las saqué yo con una cámara que me dejaron porque yo ni tengo, y se ve muy borroso, es un panorama de profundidad. Entonces aquí la foto es de las distintas capas, que luego también me las vi y me las deseé, porque luego nunca había hecho uno, entonces lo hice para llevarlo al taller. Y bueno, es mejorable, pero es el jardín de la casa. Y se ve por el agujero. No tengo foto del objeto, pero... Vamos a hablar de tus próximos proyectos. Vale. Empezamos con la Celestina. Los próximos que lo hice hace 2 años, pero bueno, todavía es próximo proyecto. Esa idea de hacer un espacio continuo, de narrar la historia, sí. Lo pueden ver en la exposición del Palacio Fonseca, ¿qué te aportó? A ver, es que fue, al final lo que me quedó del libro, entre otras cosas. Bueno, al principio me tiré mucho tiempo pensando qué hacía yo con eso. Y dije, como me pasa otras veces, ya sé lo que voy a hacer. Y la idea que tenía al principio, que es cuando empecé a dibujar, yo tenía esa idea, era hacer los personajes, tenían distintos colores y se contaminaban. O sea, se mezclaban los contos y cambiaban de... Iba a hacer Celestina, les contaminaba, bueno, pues un poco por ahí.
Pero luego al final también me queda la cosa de que tengo la sensación de que pasa en un día y es gente que va de un sitio a otro todo el rato. Vamos a casa de tal, vamos a casa... Al final lo podías resumir en eso también el libro. Entonces, es un escenario y los personajes van de un sitio para otro. Pero me da la sensación un poco de que este libro, quiero llegar a la última imagen y después volvemos, este libro, hay digamos un trabajo totalmente atípico en lo que es el mercado editorial español, en la medida en que más que ser una imagen que te facilite el texto, suele ser una imagen que el conjunto solamente la comprendes cuando has leído la obra. ¿Eso lo hiciste adrede? ¿Eso salió? No lo hice adrede. También funcionan por separado, porque era una opción, yo les dije que a ver si podían hacerlo desplegable, y me dijeron, lo intentaremos, pero entonces son un montón de páginas sueltas que tienen significado separadamente, pero luego que forman un... Y después tuviste la escogencia de usar una sola imagen en la cual aparece la Celestina. Sí. ¿Por qué? ¿Ven la Celestina? Ya lo he dicho, de la nariz. Es la nariz. Está asomada por la ventana. Porque es el personaje, es el título del libro, está ahí. Entonces yo quería que fuese una presencia que estaba ahí, pero que no hacía falta. Es que no sabía de cómo hago la Celestina. Todo el mundo tiene una imagen. Yo no es esto, no sé lo que es. O sea, no sé lo que es, no, pero era como definirla demasiado. No la quería definir, quería que estuviera ahí. Que no sé si alguien verá la nariz, pero bueno, está ahí. Igual que no aparecen otros personajes, pero otros personajes son secundarios. Pero bueno, me gusta hacer eso, me gusta eliminar cosas lo más que puedo. Bueno, esta parte hubo un momento en el cual discutíamos si incluirla o no incluirla dentro de la entrevista, porque es el libro que estamos haciendo juntos y no sé si es muy apropiado mostrarlo. Pero en todo caso, y aquí no hemos hablado de él, no hemos preparado las preguntas. ¿Qué es lo que más te cuesta del libro? Igual que se reconoce, bueno, creo que se reconocen fácil. Estos son, bueno, antes de que pasen los planos, es una casa que tiene 4 planos y en cada plano pasa una sección. Estos son los bocetos de los planos y luego pasa igual sobre eso, este es el menos, con un papel, no es vegetal, es un papel como de seda, así. Hago las historias, las junto y luego las paso a limpio, que son las que vienen después. Esta es la fachada con los pajaritos y estos son... Pues falta un hueco porque hay unos personajes que todavía no están definidos y hay que meter. Y bueno, esto ya es el arte final, es terminado. A mí me cuesta que sean reconocibles, que en distintas posturas sea la misma persona la que es la madre, porque tampoco tienen muchos rasgos y son pequeños, pero que sean reconocibles. Hombre, yo creo que son muy diferentes unos de otros, pero soy muy maniática con la altura, el largo. A mí que de repente uno me quede con las piernas más largas que una situación que otra me pone un poco los nervios. O sea, que se mantenga, ¿no? Que si de perfil se reconozca que soy de perfil de frente, que sea esa persona. Por lo demás, no sé, yo creo que me meto bastante cuando me pongo y no salen solas las cosas a veces, ¿no? Es como das una idea y de repente todo lo demás sale solo. Bueno, eso creo yo, no sé. Nos da pie a, haces una escena donde me ha pasado y de repente ya sabes lo que pasa en todas las demás, ¿no? Ya vas colocando las cosas. El hecho de que escogiste tu casa... Más o menos, sí. Más o menos. ¿Te facilita el trabajo o te lo dificulta? A veces lo dificulta, porque, bueno, pero aquí no está esto, aquí en mi casa está ahí, no sé qué, y no hay esta escalera por este lado. Pero ese sentido, que es algo muy tonto, ¿no? Pero me facilita porque para estructurar me vino muy bien. Además es que las viñetas, en mi casa es esa casa de esas cuadradas, así, bueno, mi casa, sí, donde yo voy en verano, en el Bazán, en Navarra, en la zona del norte de Navarra, y mi abuela era de allá, y tenemos una casa allí, y tiene eso, la entrada, primera planta, segunda desván, el desván no es así, ni es, pero bueno, la escalera sí que está ahí, hay ese hall, la sala está en este lado, un dormitorio ahí, o sea, hay muchas cosas que coinciden, otras no, pero... Y otra cosa, es un libro en el cual está muy lleno. Sí.
que no es habitual en tus ilustraciones. Pero estoy haciendo una casa... Si fuera solo una viñeta, solo una ilustración nada más, no necesitaría meter nada. Para ser así, se tenga que reconocer... Entonces, ¿para qué necesito todas esas cuadrículas? No tiene sentido. Entonces, ahora me pasa al contrario, que tiene que estar todo... No puedo evitar, y además que me lo paso muy bien haciéndolo, ¿no? Nos va a eternizar porque llevamos 2 años con este libro. Y no sé cuándo lo vamos a acabar, porque son 16 páginas más la fachada y las fachadas, y llevamos 5. Bueno, y otras 3 pensadas para pasar a limpio, pero es muy, muy trabajoso. ¿Le quieres contar un poco sobre qué va? Cuéntalo tú. No, tú eres la entrevistada, no yo. Pero vas a encontrar mucho mejor, pues habla de emociones, sentimientos. Entonces, como el miedo, el dolor, o de muchas cosas. Entonces estamos haciendo el trabajo por separado, más, bueno, por separado y no, porque lo ponemos todo en común, pero yo no estoy pensando en algo concreto a la hora de hacer cada ilustración, no voy a hablar del dolor, no. De repente hay una escena, porque realmente cada plano se centra en algo. En el primero es la abuela que está enferma y al final se muere, ¿no? Entonces se habla de muchas cosas, de distintas emociones que hay en cada página. Luego en la siguiente pues me centro en que ella está embarazada, el niño y cómo se toman los demás miembros de la familia al nuevo miembro, y luego pues va a entrar un grupo que yo no quiero hacer, pero bueno, le he dicho que vale, un grupo de música de la hija y unos amigos de la hija, y bueno, yo no sé qué va a salir ahí, me va a costar bastante. Y luego no sé, bueno, hay cosas que queremos hacer, que eso tiene que aparecer, y bueno, ya a ver cómo lo metemos. No sé. Y después también en el libro yo creo que está algo que estamos viendo, que es lo lúdico. Estás jugando mucho, estás metiendo detalles, elementos que se repiten, Sí. cositas. El periscopio, por ejemplo, que está por ahí. Sí. Bien, Sábado, es el último libro que estás haciendo en este momento. El libro que estoy ilustrando ahora, o sea, con esto acabamos y están rugiendo las tripas. Y este es un libro que estoy haciendo para Conaculta, México, un poema de Alfonsina Storni, y me está costando muchísimo. Pues estamos en lo mismo, la rigidez, el plano, que al final iba a hacer todo así, pero bueno, tengo 5 ilustraciones hechas, bueno, tengo alguna más ya pensada. Y el no poderme mover, el que el personaje se mantenga en el tamaño, y eso es muy... Me está costando mucho, porque no lo puedo ampliar, lo debería ampliar, pero no puedo. O sea, soy incapaz. Puedo hacerlo, pero no me va a gustar. Y el hecho de mantenerle, que se vea que va, que viene, que... Bueno, me pasa mucha cosa en el poema, pero me gustó, me apeteció. Me pasó de plazo, cosa que no me pasa casi nunca. No nunca. Pues yo una temporada muy larga que no voy muy lenta, muy lenta. Y bueno, espero que no me echen la... Yo me lo paso mal yo por mí, porque no me gusta retrasarme con los trabajos. Hay un elemento que está siendo en este momento recurrente en tu trabajo, que es ilustrar libros de autores muy conocidos, básicamente generalmente para adultos, que se están haciendo versiones ilustradas, ya sea para público infantil o no. ¿Qué diferencias encuentras a la hora de ilustrar ese texto que a la hora de ilustrar textos exprofesos creados para hacer libros álbumes? Pues yo no mucha, porque yo no ilustro nada para nadie en concreto. Nunca pienso ni en que vas para un adulto ni vas para un... No pregunto tanto en esa dirección. Entonces es lo mismo, hacer un texto... No le veo la diferencia. Cuando uno hace un álbum, el escritor supuestamente debería dejar espacio para las ilustraciones. En cambio, cuando el texto ya viene dado, está como más... Pero las puedes encontrar el espacio. Yo creo que lo puedes encontrar, que está ahí, el espacio. No me lo había preguntado, así. Este es el espacio, ahí lo puedes sacar. Sí. Sí, no sé, yo creo que sí. Muy bien. Sí. Bueno, yo creo que terminamos la entrevista. ¿Quieres decir algo más? Hay una pregunta que yo siempre hago cuando entrevisto a la gente. Recomiéndales un libro o recomiéndanos un libro. ¡Hala! Toma. Sí, Los nivelungos, del ilustrador, el escritor, no, bueno, la adaptación no me acuerdo del escritor, de Carl Otto Seska. No sé de sí, seguramente ya lo sé, pero me parece el libro de los más maravillosos que... O Lañeta. Han sacado Lañeta, que no han sacado la edición cuadrada, la han sacado más largo y yo creo que pierde bastante. Y el papel escuché, que a mí no me gusta. Pero bueno, las ilustraciones me parece de lo más maravilloso. Yo creo que es ese libro que me parece fantástico. Ese libro lo recomiendo. Si quieren hacer preguntas.
Bueno, fantástico, ¿eh? Yo veo en tu obra que tu forma de ser, me imagino que es la síntesis. O sea, cuando tú dices, es que si pongo algún elemento más me sobra, es porque es así. Porque cuando uno trabaja como uno ve las cosas, tienes que ir a buscar aquello, ¿no? Y realmente tu trabajo es de pura síntesis. Aunque hagas un libro como el que estás haciendo ahora con Gustavo, ahí está esto, siempre, ¿no? Como una marca. Es así, ¿no? Será, pero no sé, como persona, no sé yo si... Por ejemplo, lo que me sobra todo. Tú vas a mi casa, bueno, no es especialmente recargada, pero fría en absoluto, desde luego. No, pero yo no digo que la síntesis sea fría. No fría, pero que necesito cosas, ¿no? No soy minimalista, vamos a decir. Y en cambio ahí sí. ¿Qué quiere decir? No, igual, no sé. Mira, eso no... Yo creo que es una expresión tuya, que en realidad una cosa es lo que tú necesites para sentirte arropada y cómoda, sí. Y la otra es la que tu pensamiento, como tú ves la creación, ¿no? Pero al final todo va unido, ¿no? Entonces, a veces, cuando preparé la otra, la que hice aquí, conferencia, era eso, no decía que yo en mi dibujo no necesito nada, hablando de la decoración, por ejemplo, en cambio en mi casa no era así, y no supe llegar al porqué, ¿no? ¿Por qué eso? Pero sí. Yo aquí quería decirle una cosa a Gustavo. Cuando se habla de decoración, de libros decorativos, no son justamente lo que hace ella, ¿no? Hay libros decorativos que se quedan en ilustrar lo que dice el texto y nada más, pero no es el caso. No es que tú lo dijeras, pero has hecho un hincapié en una cosa que... Sí, pero yo constantemente escucho a ilustradores en charlas o donde fuera, con lo primero que dicen: nosotros no somos decoradores. Ya se ha convertido en una frase hecha, entonces ahí es donde quería entrar. Ya, entiendo. Y después otra cosa, has pasado de las imágenes que no tienen cuello a las que tienen un cuello extraordinario, o sea, que son los adultos, ¿no? Sí. Esto no sabes por qué, ¿no? Es una forma de... Pero a mí me da... Yo al principio los hacía al revés, eran largos y súper delgados, los cuellos se fueron engordando con el paso del tiempo. Pasa como con la mayoría de lo que hago, la cabeza se sujeta, se ancla, es eso, es volumen. Sí. No, y esto que muchas veces no necesitan color porque ya... Aunque es un poco como un halo de vida, ¿no? Que les das con... Sí. Bueno, nada, muy, muy hermoso. Antes de nada, felicitarte por tu sinceridad. La verdad es que es muy refrescante ese nivel de sinceridad que yo creo que no es muy abundante. Yo quería preguntarte por uno de el último libro, el que dices que llevas 2 años con él. Ah, sí. Y quería preguntarte si te resulta muy difícil el mantener durante 2 años, durante tanto tiempo, un mismo estilo, porque me imagino que a lo mejor cosas que antes hacías, que hace 2 años hacías, a lo mejor no te convencen. Y claro, supongo que también será una necesidad el hecho de que al final el libro tenga una especie de una unidad, como mínimo visual, estilística. ¿Te resulta complicado durante tanto tiempo mantener eso? Sí, porque yo al principio no pensaba que se nos iba a alargar tanto. También es problema de supervivencia, porque lo estamos haciendo Pero yo, de primera, si no lo hubiera empezado a hacer, pensaba que no podría hacer eso, porque no soy capaz yo sé que dentro de... Pero esto no sé qué está pasando con este libro, que es así y no me cuesta nada. Aunque sean 2 años, yo creo que dentro de 4 me pasaría lo mismo. Creo. Pero terminar antes, ¿no? Sí, espero que terminemos antes, sí. Pero como tampoco nos planteamos cuánto tiempo nos iba a llevar, no lo pensé antes eso. Pero sí, a mí cuando a veces me pasa que me pasaba eso, pues eso lo dejé, no podía con
los libros ingleses, esa manía de, hazme este libro, tenían ilustraciones mías en este estilo. Yo, perdona, no, yo no hago estilos, yo tengo un estilo que va, que al final eres tú siempre, pero no haces siempre lo mismo, y que además te dan, lo bueno que tienen, te dan plazos muy largos. Y dices que no, que lo que vaya a hacer el año que viene igual no te gusta, que yo no sé lo que voy a hacer. Y yo este libro lo hice hace 5 años y no te puedo hacer un libro en ese estilo porque no sabría hacerlo, ¿no? Me parece imposible. Pero yo creo que esto es algo diferente. Igual estoy equivocada y luego no lo acabamos, porque no puedo, no sé. Pero yo creo que es distinto, que este libro tiene otra cosa, y no sé qué es, y que no me va a pasar, espero. Igual que, bueno, que yo y que mucha gente, sé que eres una referencia y una influencia para ti, que dentro de la ilustración o la pintura, referencias o influencias o gente que te marcara. Mucha gente, yo creo que a todos nos marca muchos, ¿no? Lo que te gusta. Hombre, yo creo que hay diferencia, pero hay gente que te encanta pero que no te marca, porque no es tú lo que... Y hay gente que sí, yo siempre digo el mismo nombre, a mí me... Lisbeth Berger, a mí me gustaba muchísimo. Y yo creo que antes se me notaba, ahora no creo que no hago nada... Pero además yo a veces hacía algún dibujo y decía, ¡ay! Me recuerda, y entonces intentaba, no, vamos a darle la vuelta porque yo eso no lo soporto, ¿no? Pero me gustaba mucho, eso cuando estaba empezando, me compré el primer libro hace 20 y tantos años. Pero sí, sobre todo, igual habrá más que yo no me doy cuenta, que no soy consciente, de eso sí era consciente, de otros seguramente habrá y yo no me doy cuenta. A mí la gente me ha dicho, jo, porque tú tienes tal, y igual es alguien que a mí no me interesa especialmente, en que no me he fijado y que no es así, conscientemente desde luego no lo he hecho. Pero conscientemente de esa persona, sí. Y sobre todo su estética, también su ropa, su gusto, me gusta mucho. Ahora me gusta menos, porque yo creo que siempre vas también cambiando ahí, pero bueno, sí. Eso. Yo tengo una pregunta sobre el nuevo, bueno, el libro que está en construcción, que estáis haciendo vosotros dos. Quería saber si la construcción de la historia la estáis haciendo conjuntamente, porque, bueno, tengo la impresión de que, bueno, que no sé si tú te has puesto en situación de ser también escritora de las historias. No. Estamos haciendo conjuntamente. Pero sobre todo en las imágenes, en la historia, no. Además creo que no sería... No, que ahí no me quiero meter y no me voy a meter. Las imágenes sí, las estamos, a ver, hago esto, le paso, de repente me dice una cosa y digo, ya está, ¿no? Que eso es lo difícil, porque yo no he encontrado a nadie con quien... Me dicen, ¿por qué no haces? Y dices, uff, no. O sea, dices, no, eso no es lo que yo... Pero no es el caso. Y entonces eso también te hace ir más allá y darle la vuelta y... Está siendo muy... ¿ves? Yo nunca había trabajado así, nunca había hecho un libro así, pero yo con el texto no me veo capaz, además. No. Y el texto, a ver, el elemento de aclarar, el texto es un texto de no ficción, diría, sería una suerte, estamos tratando de hacer una suerte de ensayo filosófico, de reflexión sobre las emociones. Eso sería, digamos, el aparato textual, y después sí estamos construyendo historias que van sucediendo. Y de pronto asesinamos a alguien, ahora tenemos que fracturar la pata a alguien. Sí. Pero durante la entrevista has dicho que había, bueno, determinados trabajos que te habían gustado especialmente porque habían supuesto un reto, ¿no? ¿Crees que podría ser también interesante ponerte en el reto de escribir una propia historia e ilustrarla? No. No, porque no me interesa. No tengo esa necesidad de... Si tuviera necesidad, sí. Pero yo pienso que no lo voy a hacer bien. A mí a veces he hecho, hago un dibujo y poner una frase. Voy a hacer un libro, nunca me he atrevido a hacerlo y nunca he tenido esa necesidad de hacerlo. Y me lo han preguntado muchas veces. Y además, a mí me da mucha rabia que te lo pregunten en plan como diciendo, jo, pero te gustará, como que si todos quisiéramos hacer eso, porque eso es lo mejor que puedes hacer, no escribir. ¿Y por qué? ¿No? Yo no tengo esa necesidad, no. Igual algún día la tengo y me pongo y lo hago, yo qué sé, pero
Te lo dicen en plan, jo, ¿no? Como, ay, qué bien, voy a... No, yo con ilustrar tengo suficiente, yo me expreso ahí, no me expreso... No sé. Muchas gracias. Es también sobre este libro. A los dos, porque estabas diciendo tú, Gustavo, que el texto es de no ficción, pero las imágenes narran una historia, ¿no? O son imágenes sueltas, quiero decir, hay una continuidad, o son fragmentos, son detalles, son anécdotas. Son escenas en la vida de una familia. Les cuento un poco. Sí, cuéntanos. Bueno, lo resumiré bastante rápido. Este proyecto, bueno, nace de dos cosas totalmente distintas. Una es mi experiencia trabajando con niños. Yo estuve trabajando, cuando yo llegué a España, el primer sitio donde trabajé fue en Alcobendas, en el sistema bibliotecario. Y es un sistema bibliotecario que agrupa distintas bibliotecas a las cuales tienen acceso niños de condiciones socioeconómicas totalmente distintas, sobre todo inmigración de Europa del Este y del norte de África, magrebíes. Después lo que es el pueblo propiamente de Alcobendas, que sería una población española de clase media, y después La Moraleja, que es quizás el sitio de España donde el metro cuadrado es más caro y donde es una clase bastante alta. A mí me llamó mucho la atención que a la hora de hablar de emociones, o a la hora de identificar emociones, en actividades con niños, los niños marroquíes especialmente, podían distinguir entre nostalgia, tristeza, anhelo, hacían unos matices muy grandes a la hora de nombrar sentimientos. En cambio, los niños de clase alta eran bastante incapaces de trascender el estrés, me siento estresado, o no mola, pero no conseguían articular sentimientos. Y eso es una cosa que yo venía trabajando bastante tiempo y utilizando imágenes de libros álbumes, por ejemplo, qué sé yo, una imagen de una madre o una mujer, no tiene por qué ser madre, viendo a través de una ventana cómo para un lector esa imagen puede ser curiosidad, para otro lector esa imagen puede ser nostalgia, para otro lector esa imagen puede ser esperanza, o para otro lector esa imagen puede ser aburrimiento. Entonces, jugando un poco con esa sensación, nos planteamos Elena y yo, a raíz de un trabajo que habíamos hecho juntos, de un taller, hacer un libro en el cual los lectores pudiesen atribuirle sentimientos a las imágenes, o al revés, o a través de un texto, que el texto sobre, qué sé yo, la angustia, ellos buscasen una imagen que casara. Entonces lo que hicimos fue un libro, o el planteamiento del libro es un libro que está compuesto por 4 franjas, por 5 franjas, por 4 franjas de imagen y una de texto, de esta forma, donde tú lo puedes abrir e ir combinando las partes de la casa y tienes un texto sobre la angustia, por ejemplo, en el cual yo diferencio lo que es la angustia de la culpabilidad y de la vergüenza. Y el lector ya puede ir con eso a interactuar. Ese sería, digamos, el planteamiento básico del libro. Se nos ha olvidado decirlo de las... Eso es lo que acabas de decir, sí, lo de esto. Sí, lo de las bandas. Y sobre eso, bueno, después hay una historia narrativa de cada doble página está pasando algo. ¿Y para eso tú le das a Elena un guión o Elena crea la narración visual a partir del sentimiento del que queréis hablar? Básicamente hablamos por teléfono. Bueno, sí, me refiero a que la idea de la narración visual se la das tú a Elena o la crea ella, o lo hacéis juntos. Mutuo, ¿no? Sí, hacemos juntos. Hay veces que viene la de ella, otras veces viene de mí, de mi parte, pero no hay... Claro, pero entonces tú ahí estás creando la historia. O sea, tú también estás creando la historia. Claro. Sí, claro. Sí. Ya, pero sí. Lo que quería saber si también tú aportabas o necesitabas de un guión. No, además yo no he leído los textos. He leído bueno, uno. si has leído texto. Uno. ¡Qué Y no me has mentirosa! pasado ninguno más. ¿Te has leído nostalgia? ¿Te has leído aburrimiento? No, nostalgia, aburrimiento, punto. Nostalgia, aburrimiento No, y que te no falta... he que que te has no he leído leído 3. más. Bueno. Que yo se los pido, pásame, y no me los pasas. Pero bueno, que no me da igual. Ya los leeré algún día de estos. Ira también te has leído. ¿Ah, sí? Sí. Hace tanto. Gracias. No me acuerdo. Sí. Hemos tenido una discusión.
Bien, ponemos punto final a esta entrevista. Nosotros buscábamos una entrevista, ha salido una entrevista magnífica. Hemos pasado por el ropero de Confecciones Odriozola, por el laboratorio de la ornitóloga, y yo creo que además se ha creado un momento Odriozola en el Congreso, que me parece que es lo más interesante. Es decir, no solo has hablado de tu obra, sino que ha trascendido un poco a un momento del Congreso, un ritmo Odriozola. Y eso me parece especialmente bonito. Muchas gracias. Pues porque no me gusta exponerme. No me gusta, soy muy crítica conmigo misma y entonces siempre... No, se oye, ¿no? Sí, sí me lo como casi. Ah, vale. Y soy muy crítica conmigo, con lo que digo siempre me saco los defectos y cuando cuando me preguntó esto y pensé en esto, también pensé que cuando tú dibujas te expones, al final tú ves lo que está ahí, pero yo no lo veo de ese modo, no sé, o no me cuesta o no... Bueno, no sé si he contestado, pero más o menos eso es. Sí. ¿Y qué te interesan las entrevistas? ¿Qué te interesan las entrevistas cuando, digamos, no solamente cuando a ti te hacen una entrevista, sino cuando tú lees entrevistas a otras personas? ¿Qué puede interesarte de eso? Esta no estaba preparada. Se nota porque no sé qué decir. No sé, me cuenten cosas personales. O que no vea solo el oficio, que vea otras cosas. Puede ser, no sé si. Bien. Eso. Hay una cosa que cuando nosotros hablamos acerca de venir a esto, e incluso cuando en otras oportunidades has tenido encuentros con el público, sueles decir que no entiendes cómo a otra persona le interesa escucharte, cuando en cierta medida tu forma de expresión es la ilustración, no el hablar. Sin embargo, también me da la sensación un poco, cuando te he visto en estas oportunidades que has tenido que hacer esto, que hay cosas de ti que hayas después de las entrevistas. ¿Es así? Hay cosas de ti que tú descubres en el proceso de hacer entrevistas. Sí. Por ejemplo. Las aportaciones, de las reflexiones que Gustavo vaya introduciendo. Además, en este caso, se da la circunstancia de que Gustavo y Elena llevan tiempo, 2 años, ¿verdad?, trabajando conjuntamente en un libro que van a hacer entre los dos, con lo cual ahí también hay un punto de encuentro interesante que estoy seguro de que saldrá en la entrevista, y que es ese juego, no siempre posible, lamentablemente, pero muy interesante, entre autor e ilustradora, ¿no?, en este caso. Entonces, muchas gracias y vamos a dibujar a Elena Odriozola. Sí. Bueno, eguerdion, eta mila esker hemen egoteagatik, eta batez ere Joseri gonbidatzeagatik. Ahora traduzco que sobre todo muchas gracias a ti, José, por haberte empeñado, porque de primeras te dije que no, más que nada porque no veía relación de mi trabajo con lo que me proponías. Yo me quedo ciega con estas cosas y no... Que me alegro mucho de este preciso instante, no me alegro mucho porque estoy muy nerviosa, yo creo que se me nota, pero que bueno, que luego cuando vaya ya... Espero. No sé. Buenos días. También dar las gracias a José. Y a Gustavo por haberme acompañado. Y la verdad que es una maravilla para mí estar en Santiago, pero hoy de quien vamos a hablar es de Elena. Un poco el formato que hemos escogido hacer es el formato de la entrevista. A mí la entrevista es un género que me interesa muchísimo desde el punto de vista del entrevistador, y yo creo que dentro de la misma palabra entrevista hay una connotación, un significado, un sentido que es un poco lo que
trataré de conseguir, si Elena me lo permite y si Elena se entusiasma, que es el hecho de el vernos, el cómo la mirada que yo puedo tener sobre Elena puede permitirle a ustedes ver cómo Elena ve el mundo. Y esa significación para mí esencial de lo que es la entrevista es lo que muchas veces no sucede cuando, por ejemplo, el entrevistador es más importante destacar sobre el entrevistado o cuando, por ejemplo, no hay la química entre entrevistador y entrevistado. En este caso, yo creo que Elena va a salir estupendo. Y creo que para mí realmente es una suerte poder contar con esta oportunidad para que Elena nos cuente cómo ve las cosas. Último elemento previo, yo no sé si esto está bien o está mal. Nosotros hemos trabajado en un formato de entrevista que no es el habitual, que es el formato en el cual hay preguntas que vienen ya preestablecidas, sobre todo porque Elena desarrolló un material gráfico específicamente para esta sesión. Y también hay otras preguntas que van a salir dentro de la tertulia. En este sentido, a final de la charla haremos un examen evaluándolos para que ustedes identifiquen cuáles fueron las preguntas preparadas y cuáles no. Y entre las preguntas preparadas, porque esta sí está preparada, la primera pregunta que yo le hago a Elena es ¿por qué no te gustan las entrevistas? No ha sido fácil conseguir este encuentro. En primer lugar, porque Elena Odriozola, una autora, una ilustradora que conocéis mucho y que admiramos muchos, odia hacer intervenciones públicas. Ella dice que ya se expresa a través de su ilustración muy bien y en eso tiene toda la razón, pero a nosotros nos apetecía además escucharla, conocer sus reflexiones. Entonces, yo le agradezco muy especialmente el esfuerzo que está haciendo estos días, tanto para participar en el Congreso como para soportar a los medios de comunicación, que creo que no le apetece demasiado. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial por esa joya, esas joyas, esa serie que nos ha cedido para la exposición Ilustramundos, que es además una primicia de un libro que se publicará dentro de algunos meses, La Celestina. Para nosotros es un placer contar con no solo con esa joya de la ilustración, sino también con la presencia de Elena. De la mano de Elena y con Elena está un amigo de todos nosotros, pero un amigo muy especial de Elena, que es Gustavo Puerta Leise, que también lo conocéis muy bien, es un gran experto en ilustración y en literatura infantil y juvenil en general. Sus apreciaciones, su lectura es siempre muy interesante. En este caso, el formato que hemos elegido es una variante, también un poco para darle un poco de diversidad a las propuestas. Va a ser una especie de entrevista pública en la cual Elena va a hablar de su obra a través de las preguntas. Por ejemplo, en la que además estuve hace 2 años aquí, dando una charla, cuando la preparé, puedo decir que que me ayudaste tú bastante. Me obligué a pensar en por qué hacía determinadas cosas, que muchas veces a mí no me gusta hacer eso, o me doy cuenta después, y ahí sí que vi muchas cosas que yo no las había pensado. O cuando alguien me dice algo sobre mi trabajo, digo, pues mira, sí, igual no es así, igual lo ve esa persona y no tiene nada que ver con lo que yo he querido hacer o con lo que yo he hecho, pero sí he contestado la pregunta. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que hemos descubierto con tu trabajo es que Elena tiene una pequeña empresa que son Confecciones Odriozola. Sí. ¿Qué significan para ti los trajes y la ropa? También es un poco la identidad, ¿no? Lo que uno se pone al final dice mucho de la persona. Y aunque yo creo que no soy consciente de cuando las hago, porque hago lo que me sale y que tengo que hacer, yo creo que significa eso, un poco. Hay una moda básica a ella. ¿Qué definiría esta moda básica a ella? Pues que es muy básica, así, simplificando. Entonces,
final es un mismo vestido, sin mangas, con manga 3/4, con manga corta y muy, muy simple, muy simple. Con el falda y camiseta es más o menos lo mismo, pero partido, así, en dos. Y eso es más o menos. Sin embargo, también podríamos pensar que ya con el simple vestido uno identifica tu estilo Claro, o tus personajes. Pero yo eso no lo veo. ¿No lo ves? No, porque soy yo la que los hace. Entonces, a mí es lo normal, es mi forma de vestir también, entonces es lo que yo hago ahí. Entonces, yo me parece que pongo algo básico, pienso que en general los vestidos son así, porque es mi forma de ver los vestidos, o la ropa. Si digo vestidos porque hago mucho más mujeres que hombres, así, y bueno. Yo para la ocasión me puse una camisa